Arratsaldeon, buenas tardes, gente. Bienvenidos otro día más. Un placer estar con vosotros aquí delante de la cámara. A John Mischoko. Tras esta breve introducción, os quería comentar, más que nada, haceros una breve reseña de lo que han supuesto esta última semana para mí en referente a conciertos. Primero, el día miércoles tuve el placer de disfrutar de las brasileñas Cripta. El viernes, ya más cerca de casa, en Portugalete, más concretamente en la Sala Grube, doble concierto, en este caso, primero aposento desde Logroño, no como la otra vez que dije que eran Burgos, no, son de Logroño, capital. Y desde Países Bajos, Sinister. Y ya como colofón final, y todavía más cerca aún de casa, sí, lo que supone coger el autobús y estar prácticamente en 10 minutos en el recinto, aproximadamente, Iron Maiden en el Bilbao Exposition Center. Esto es en el BEC de Baracaldo. Una semana realmente en sueño. Ahí os va la crítica, banda por banda, evento por evento. Les había visto ya cuando a Nervosa, antes de esa escisión, les había visto justo hace 5 años, en el 2018, en el mismo sitio, prácticamente fechas similares, creo que si no me equivoco fue a primeros de agosto, pero bueno, una diferencia de 10 días, 2 semanitas, y ese sí fue un concierto que me gustó. Ahora, con la escisión de Luana y Fernanda Lira en Cripta, y con los nuevos fichajes y lo que ha supuesto unos cambios de alineación, y que tras hace 2 añitos publicar el Echoes of Soul, su primer LP, de la mano de Napalm Records, sí, tengo aquí la chuleta, luego os la enseño, pues era momento de girar y aprovecharon también de presentar algún que otro tema de su nuevo trabajo, el Shades of Sorrow, que si no me equivoco sale el mes que viene, en agosto. Más o menos, pues las fechas ahora mismo no las barajo, pero bueno, estamos un poco al loro, tarde o temprano saldrá. Acerca del concierto, no hubo teloneros o teloneras, fueron Cripta directamente, empezaría un poquito, creo que fue sobre las, a ver, no sé si 9, no sé si 10 ahora mismo, vaya memoria la mía. Prácticamente no llegó a la hora, creo que unos 45 o 50 minutos, puro trayazo, death metal en esencia pura, esa agresividad que para mí tiene nuestra querida Fernanda, un amor de persona. Me encantó después del concierto con esa camiseta de Napalm Death, con el unicornio todo rosita, y es un amor de persona, realmente encantadora. Os voy a dar un poco de envidia. Tenía ya el disco, pero me lo llevo firmado por 2 integrantes. Esto es por Fernanda y creo que es por Taina. ¿Qué os comentaría de esto? Pues sí, tuve el placer de estar en este concierto con algún que otro conocido, como Naroa. Echa un saludo para ella. Quedé con Michael, un amigo chileno que vive a las afueras de Gasteiz. Y también gente pues conocida como Iker de Arrasate, que vino con unos amiguetes. Y bueno, ya unos días después nos volveríamos a ver. Aquí os dejo unas imágenes, no mías, sino del propio Iker, que si le dais mucho amor y cariño en redes sociales os lo agradecería. ¿Qué supuso este concierto en Portugalete de Sinister y de Aposento? 2 grandes nombres del death metal a nivel europeo.
Bueno, la primera banda en abrir este festival el viernes en la Sala Groove de Portugalete, en el pabellón industrial de Bayonti, al lado de la autovía en Portugalete. Os digo, si no habéis venido nunca, un acceso muy fácil, incluso por transporte público. Habría que patar un poquito más, pero bueno, a lo que iba. Han sido los que abrieron el concierto Aposento desde Logroño. Aquellos que ya tengáis unos añitos, lleváis más que yo en el tema del metal extremo, más concretamente en el death metal a nivel nacional, os sonará esta banda liderada por Manolo y más nombres, que eso sí no me ha dado tiempo a recordármelos, que realmente realizaron un concierto superior al de una hora, que no sé si hora y cuarto, una hora, no lo pude ver entero, pero lo que vi realmente me gustó y... Ay, no me salen las palabras, tengo las neuronas derretidas. Fue la primera vez que les vi, la primera, y para mí me llevo una satisfacción bastante enorme. Lo que sí os puedo comentar es que hubo alguna que otra sorpresita, que os la voy a dejar justo cuando acabe esta reseñita de la banda, para que veáis quién subió al escenario, si sois fans de los logroñeses. Y para acabar, deciros que me llevé algún que otro regalito especial, pues la púa del señor Manolo, entregada por él mismo, y a ver si se quiere enfocar. Tenían puesto de stand y tal, camisetas y demás, pero bueno, tuve un poco de agraciado de recibir varios de sus varios discos, quiero decir, que me atraganto. Los cuales uno, el homónimo sé que lo tengo por aquí, en algún sitio por aquí, y bueno, os quería comentar ya, como última cosilla a tener en cuenta de Aposento. Sé que más pronto que tarde le realizaré alguna entrevista, pues realmente también chapó. Una vez que finalizaron Aposento, el cambio de alineación, cambio un poco de set, un cambio de tal, subieron a la palestra los chicos de Sinister. Para mí, un nombre, una banda y una leyenda del death metal, para mí, europeo. Un conciertazo. Nunca les había visto en directo, menos tan cerca, y me llevé un grato recuerdo. Para empezar, supieron, con el calor que hacía dentro de la sala, que seguramente alguno de vosotros me seguirá en los vídeos o acabará viendo este vídeo, recordar el calor que hacía y lo bien que se estaba fuera. Pero bueno, a lo que iba, nunca les había visto en directo. El comienzo, guitarra, bajo y batería, tocando esa introducción, y aparece por el fondo nuestro señor cantante. Fue una apisonadora para mí. Y como he dicho en el de Aposento, en esta sala, para mí, el técnico es un profesional como una casa. Y también el ambiente del audio, la gente y tal, realmente chapó, exquisito y maravilloso, inolvidable. Sé que alguno de vosotros me ha comentado que en Madrid hubo bastantes fallos. Pues bueno, aquí no hubo ninguno. Sonó a las mil maravillas. Sé que tengo que decir que una vez finalizado el concierto, empezaron a recoger un poco el chiringuito. Y como bien ocurre aquí, beste bat. Esto es una más. Y les veía sudando a la gota gorda y subieron. Realmente chapó por ellos.
Muy majos también. Luego tuve la ocasión de poder estrecharles la mano a algún que otro miembro de la agrupación, darles las gracias y bueno, luego se sentaron afuera tomándose unas cervecitas como si fuese otro asistente al propio evento, la verdad. Ahí está la humildad del artista. Os quería comentar que si os he enseñado el regalito de Manolo, aquí tengo otro regalito para daros un poquito de envidia. La púa del guitarrista. Os voy a poner dos cositas. Le dieron el setlist a una mujer que estaba al lado mío. Le pedí educadamente, déjame sacarle una foto y todo tuyo. Os lo voy a poner ahora. Y algún que otro vídeo para que veáis qué ambiente hubo y qué atmósfera hubo. Para acabar, deciros de esta noche, pues sí, me pareció espectacular, fui a casa contento, me acercó mi amigo Michael, que vino desde Gasteiz, y conocí a Vicky, que justo me dijo que me seguía gracias a los vídeos de los directos que realicé con Juanme y compañía, y digo, oye, casualidad vernos, y de bueno, al igual que también Jompe, al igual que Jonathan de Virulence y Hex. Fue, digamos, una reunión entre amigos también, pero bueno. Para este evento, Maiden tocaban en Baracaldo, como ya he dicho antes, prácticamente al lado de casa, lo que para mí me supone ir tomar un autobús y en 10 minutos estar casi en la puerta del recinto. Sí, literal, sí, 10 minutos. Pero bueno, fui en coche debido a que varios amigos del local también obtuvimos la entrada, gracias a Sier, que estuvo el pobre 5 horas delante del ordenador esperando, al igual que muchos otros fans. Y bueno, hablando con gente que venía al concierto de Iron Maiden desde muchas partes digamos, de territorio nacional, desde Arrasate Mondragón, mi amigo Iker, con su hermana, desde Vitoria-Gasteiz, gente de Nuclear Revenge, por ejemplo, o Ainchane, un besito. Gente también desde Zaragoza, como Edu, de Ataraxi. ¿Quién es más? Mi amigo Pablo, que venía de viaje de Barcelona a ver el concierto de Maiden aquí en Baracaldo y luego volverse a su Asturias natal. Gran pechada. Y al igual que otros también amigos como John González, gran amigo y gran compañero de trabajo, y algún que otro más que, bueno, si empiezo no acabo. A lo que iba. ¿Qué pasó con Maiden? Que a lo que iba la tarde se iba llenando poquito a poco. Baracaldo, eso parecía un hervidero, parecía la final de la Champions League. No os voy a decir que no, hubo una final de, bueno, lo que queráis de deportes. Un ambientazo. Y también deciros que en el BEC se sumó el concierto Iron Maiden con la Euskal Encounter. Esto es un evento donde se reúnen gente adicta a ordenadores, gamers. Fue un fin de semana realmente muchísima gente. Pero bueno. Y hay gente que incluso hizo un 2x1. Incluso 3, porque el día siguiente eran elecciones nacionales, así que a alguno le tocaría mesa. Bueno, se ganó 70 euros, eso sí. Bueno, lo que iba. Yo fui con Asier y con Denis. Entramos un poquito tarde, eso sí, nos confundimos de puerta, nos tocó abajo en pista, nos confundimos, pero bueno, está prácticamente al lado, en 5 minutos de puerta a puerta. Teníamos el setlist de anterioridad, porque era el mismo que el de Murcia, iba a ser el mismo de Barcelona y tal, y para mí no hubo sorpresas. No hubo ninguna que otra sorpresa, el setlist se sabía, gran parte de las canciones del Somewhere in Time, comenzando Somewhere in Time, tocando también Wasted Years, The Trooper,
discos del nuevo, por ejemplo, del Senjutsu, el Writing on the Wall, el Time Machine, el Hell on Earth, pero también hubo sitio, pues eso, creo que de Troopers, si no lo he dicho, Fear of the Dark, Iron Maiden, no sé, bueno, os lo pongo por ahí. Digo, si no, que grandes bandas como esta, seguramente el setlist es fácil de encontrar. Para mí, al igual que el de Sinister y Aposento, un calorazo realmente impresionante. Creo que entre los dos conciertos llegué a perder algún que otro kilo. Salí sudando y salí casi llorando por la emoción de ver a Iron Maiden desde muy lejos, sí, pero la sensación de saberte casi todas las canciones, menos del último disco del Senjutsu, que yo, bueno, hay algunas canciones, partes sí, partes no, pero vamos, esas canciones clásicas de, hostia, se me ha olvidado también, Heaven Can Wait, Alexander the Great, es que no tengo palabras para escribirlo. Realmente ahora entiendo gente fan de Iron Maiden como Edu, la Taraxi, de verles esta gira igual mínimo media docena de veces. Así que me puedo morir en paz. Os dejo unos vídeos para que lo disfrutéis. El aspecto, si me permitís comentar el aspecto negativo, y ya con esto finalizo, de cada fest y cada tal, yo diría primero, el de, como ya he dicho anteriormente, Iron Maiden y la sala Groove aquí en Portugalete, el calor intenso que era. Brutal. Pero bueno, verano, mucha gente, es lo que hay, vale. Segundo, el setlist de Iron Maiden, pues al final cerrado, sin ninguna variación. Pues eso, la gente se la sabía. Yo tenía gente alrededor que iba, seguramente desde mi opinión, iba por el mero hecho del evento. Sonaba de Trooper y no se la sabían. Sonaba Fear of the Dark igual. Sonaba, yo qué sé, incluso Wasted Years, que para mí es una cancionaza de Maiden, tampoco. Pero bueno, ni la vamos a hacer. Sí que me hubiese gustado que hubieran tocado The Number of the Beast o el 2 Minutes to Midnight, por ejemplo. Pero bueno, no pudo. Otra vez será. Si es que haya otra vez. Ay, se me olvidaba. Ya lo último. El merchant de Iron Maiden por las nubes. Una camiseta, pues como esta u otra, que más o menos en cualquier evento puede rondar de los 20 a 25 euros. En el stand de merch de Maiden, 45. Que me recuerda el año pasado viendo a Dying Fetus, que también una camiseta 30 euros, una gorra 35, de estas de camioneros, y me parecía a mí ya una salvajada. Que sí, que nos afecta a todos la inflación, pero hasta cierto punto, de ahí para arriba ya es pasarse. Así que seguramente, y también ya para acabar, el siguiente vídeo, pues igual en vez de una reseña de algún evento, igual va a ser uno de algún CD, algún libro, igual algún documental o incluso alguna pequeña excursión. Así que yo doy por zanjado esto y espero veros prontito. Si no es aquí en la caja de comentarios, darle like, pues lo de siempre. Y si no, pues seguramente alguno de vosotros y vosotras nos vemos incluso en persona. Así que os vaya muy bien, pasar buen fin de semana, un besito y chao, chao.